Hola, hola. Bueno, voy a esperar a que la gente se conecte, al menos una sola persona. Am, bueno, no hay nadie conectado por ahí todavía. Ya empieza a haber gente conectada. Muchos saludos. Eh, bueno, el día de hoy, ¿se acuerdan que les había dicho que iba a estar hablando sobre los libros que fuera leyendo? La idea era que tenía que leer uno o dos libros por semana. Pues bueno, pasaron un montón de cosas, seguí leyendo, pero ya no pude compartirles a todos ustedes sobre los libros. Saludos, Alex. No pude compartirles a ustedes sobre los libros que iba leyendo. Y ahora quiero hablarles de una autora que en lo personal a mí me ha gustado. Se llama Emilia Pardo Bazán. Ella es de Galicia, ella es gallega. Es un personaje importante del naturalismo. Y quiero, digo, el que yo les hable de libros, pues ya de por sí un libro dice mucho, pero ver el contexto en el que están escritos los libros es como muy importante para mí. He querido ver los libros, he estado leyendo bastante literatura, bueno, no sé si bastante, pero estoy leyendo literatura desde la Edad Media hasta la posguerra y bueno, estoy tratando de darles una visión un poco diferente a como acostumbramos luego leer los libros, es decir, le estoy tratando de dar una interpretación más antropológica, dado que los antropólogos pues nos gusta ver algunos detalles que a veces los que gustan de la literatura meramente pues no toman mucho en cuenta. Entonces, durante todas estas cápsulas que estaré dando sobre los libros que voy leyendo, pues los trataré de ver desde una perspectiva antropológica. Es importante que cuando veamos un libro, pues veamos el contexto. Como les decía, un libro por sí solo dice mucho, pero si vemos el contexto, lo que hay alrededor de ese libro, pues nos va a decir más. Entonces, primero tenemos que catalogar los libros por los movimientos a los que pertenecen, sobre todo los libros que no son muy recientes. Así que bueno, vamos a ir ubicando, hay que recordar y lo voy a estar repitiendo en cada una de las cápsulas como para que lo vayamos memorizando, para que vayamos cuando nos toque leer, pues vayamos identificando los movimientos. Empezamos primero la literatura, pues empezamos con la Edad Media. Vamos a tomar el año 711 al año que el 711, que es cuando llegan los árabes a España. Estamos hablando de literatura española solamente, ya después hablaré sobre la literatura hispanoamericana solamente, no voy a mezclar a otros autores. Entonces bueno, del 711 a 1492, que es el tiempo que duran el Islam en España, pues vamos a catalogar como la Edad Media, la Alta Edad Media, la Baja Edad Media, que ya fue lo último que quedaba de la Edad Media. Después en 1492, pues viene el Renacimiento, con influencia de los italianos, Boccaccio, Dante Alighieri, Petrarca, fueron los personajes principales del Renacimiento. Pues ya de lo teocéntrico se va a lo antropocéntrico. Y bueno, no voy a abundar mucho del Renacimiento, aunque sí quisiera hablarles más del Renacimiento. Después viene el Barroco, que es cuando la iglesia se divide, empieza a haber un pesimismo nuevamente, se vuelve a retomar un poco lo teocéntrico. Y después del Barroco viene el Neoclasicismo, nuevamente el Neoclasicismo, que ya es ya como por el año 1700, que es cuando es la parte artística de un movimiento político que se llamó la Ilustración, que esto ya viene de Francia. El Barroco y el Renacimiento eran italianos, ya el Neoclasicismo ya tiene una influencia francesa, muy política. Lo que se buscaba era educar, se ignora un poco la poesía. Bueno, son como que las características, ¿no? Se vuelve a los platónicos, se vuelve a los griegos y a los romanos en la literatura, aparece nuevamente la fábula, etcétera, etcétera. Después del neoclasicismo,
pues viene la contraparte, algo que dice esto ya está muy estricto, esto es como que mucha información, mucha educación, vámonos a lo imaginario, vámonos a lo idealizado, y aparece el romanticismo, que es la figura de los literatos que tenemos usualmente. Los románticos son aquellos que ven en la mujer el pelo como cascadas, que sus camas son como pequeños cojines de nubes, o sea, toda un vocabulario demasiado cargado, demasiado metafórico, por así decirlo. Y bueno, ese es el romanticismo. Aparecen pues personajes como Espronceda, ¿no? La canción del pirata, Don Juan Tenorio, de Zorrilla, etcétera, etcétera. Después del romanticismo aparecen dos movimientos, y ya me estoy acercando a mi autora, Emilia Pardo Bazán, que es el realismo, y hay otro movimiento que es el naturalismo. Y aquí es donde yo me detengo en el naturalismo, porque Emilia Pardo Bazán, que es una mujer que sufrió discriminación, que fue una erudita, que creció y vivió en Galicia, que tenía todos los méritos para pertenecer a la Real Academia Española, pero por el hecho de ser mujer, pues no fue aceptada, que fue profesora de la Universidad de Madrid, pero por el hecho de ser mujer, los alumnos no se inscribían. Nuevamente volvemos a ver la discriminación como lo que hoy estamos viviendo y de lo cual nos estamos dando cuenta. Y la gente no se registraba. Ella escribe un tratado donde habla sobre el naturalismo. Emilia Pardo Bazán tiene todas las influencias francesas de Emilio Zola. Emilio Zola, digamos que es el padre del naturalismo a nivel mundial, francés. ¿Y qué es lo que vemos en este, digamos, en este libro, ¿no? De entrada, pues vemos lo que se busca, y digamos que es muy común dentro de la literatura naturalista, es que hay un positivismo, es decir, que dentro de la narrativa que existe en esta literatura, pues todo debe de ser comprobado por los sentidos. Hay un darwinismo, hay un determinismo, y eso del determinismo lo vamos a ver muchísimo dentro de las obras naturalistas. Es decir, que el medio ambiente en el que los personajes se desarrollan y la genética los determina. Es decir, que si un personaje, supongamos, nace dentro de una familia pobre y en un ambiente pobre, de acuerdo al naturalismo, este personaje, hijo de gente pobre y de bla bla bla, va a seguir siendo pobre. O si esta persona tiene una dificultad física, pues va a ser demasiado fatalista el asunto. Voy a hablar leí 3 libros en esta semana. Uno más grande, otros más cortos. Unos requirió más de 9 o 10 horas de lectura. Otro requirió pocos minutos o pocas horas. Voy a hablar de 3. Los Pasos de Ulloa, escrito en 1886. En 1883 escribe La Tribuna, que es el libro que más, digamos, que es con el que se empieza lo que es el naturalismo. Luego Los Pasos de Ulloa, que es el que les decía, escrito en 1886. Las Medias Rojas. Y hay otro que está muy bueno y que yo leí, que me encantó y que con ese quisiera yo empezar, que se llama El Encaje Roto. El Encaje Roto no es muy largo, es demasiado interesante. Trata de una chica que tiene un novio, que descubre que pues le han dicho que su novio es demasiado violento, pero ya no tiene forma de comprobarlo. Le dicen que su novio es con su prometido ya en ese momento, que es una persona que se mueve demasiado por los impulsos,
que puede ser demasiado agresivo y que le puede hacer la vida demasiado infeliz. Ella busca mil y unas formas para tratar de probar si su novio es eso que le decían, pero nunca logra comprobarlo. Así que acepta casarse con él, y el día que está en la puerta de la iglesia, el día que ya está a punto de casarse, antes de eso, previo a eso, el novio le regala un encaje demasiado precioso, un encaje que había pertenecido a la familia, un encaje que tenía demasiado valor. Entonces cuando ella acepta el casarse, ya están en la puerta, algo sucede. Ella al momento de caminar se atora con algo, ya ustedes tendrían que ver en la lectura, y cuando se atora con ese algo, el encaje se rompe, y al ver todo el rostro desencajado de su pareja, de con quien se iba a casar, ella se pone a pensar y entra en razón de que con ese hombre con el que ella se iba a casar, pues le va a hacer la vida imposible. Total que llega frente al sacerdote, el sacerdote pregunta si se van a casar y ella responde que no. Entonces, bueno, aquí lo que estamos viendo, aquí hay un libre albedrío. Yo siento que en esta obra ella rompe con el naturalismo un poco. No así en Las Medias Rojas, que también trata de una chica pobre que desea salir de la pobreza, así que piensa huir a otro lugar. El día que ella está preparada para huir, con la persona con la que vivía, un tío, descubre que trae unas medias rojas, y eso para la visión del tío la considera como una disoluta, la golpea, la maltrata, la golpea tan feo que no solamente queda toda golpeada del rostro, desfigurada del rostro, sino hasta pierde dientes. ¿Qué es lo que vemos aquí? Una vez que ella trata de abordar el barco, le dicen que no puede abordar el barco porque no es lo suficientemente bella para los trabajos para los que ella tenía que hacer. Entonces ahí nuevamente vemos que ahí sí es un naturalismo, hay mucha descripción, que es una de las características naturalistas, y también vemos que en este caso el personaje está marcado por el ambiente en el que vive y por su genética. Entonces aquí sí vemos un naturalismo más en forma. Y Los Pasos de Ulloa, que es como la obra magna de Emilia Pardo Bazán, que trata de un clérigo que llega justamente a un poblado que se llama Ulloa, Los Pasos de Ulloa, Julián Álvarez, y entonces descubre cómo los personajes que viven en esa comunidad, como los personajes que se van desarrollando, al estar tan lejos de las ciudades, pues pierden como esa civilidad. Empiezan a ser personajes más arcaicos, y de cierta forma este libro habla pues de esa parte de esa España caótica, en decadencia, que pierde los valores, donde existen personajes con títulos inmobiliarios, pero que a final de cuentas son personajes con muy poca educación, egoístas, que piensan muy poco hacia los demás y que además están marcados por el ambiente en el que viven. Digamos que dentro de la literatura el naturalismo es muy, muy duro, es uno de los géneros literarios que al menos hasta esa época relataban tanto y detallaban tanto el medio ambiente que terminaban dando una imagen de una sociedad agreste, de una sociedad difícil, donde siempre había un doble discurso, ¿no? Entonces esos son
3 libros que quise hablar de Emilia Pardo Bazán. Leí 5, pero bueno, quise hablar de esos 3. Quiero regresar, yo creo que si ustedes me lo permiten y si les interesa que yo siga hablando de literatura y de géneros, pues me gustaría regresar a la generación del 98. Quisiera leer y platicarles, bueno, lo voy a hacer independientemente si me lo permiten o no, pero quiero leer sobre Unamuno, Azorín, Pío Baroja. Quisiera hablar sobre y leer sobre estos autores, que la generación del 98 es bien interesante, porque justamente esta generación que después sale después del naturalismo es una generación donde España pierde las colonias. Hay una guerra entre España y Estados Unidos, pierde sus colonias, que eran pues Cuba, Puerto Rico, República Dominicana, Guam. Estas islas las pierden, que era lo último que tenían. Se desmorona España como imperio. Los españoles venían así con barcos de la Armada Invencible queriendo atacar a los estadounidenses, cuando los estadounidenses pues ya les peleaban con acorazados. Entonces eran batallas de resorteras contra retrocargas, ¿no? Así más o menos. España pierde el rumbo. Entonces, en esa generación del 98 hay una pesadumbre tan grande que los poetas de aquella época pues no saben qué hacer con sus vidas, que los escritores de aquella época no saben qué hacer de sus vidas, y de repente hay un personaje en Nicaragua que se llama Rubén Darío, que es enviado a Europa para darles nuevo rumbo a lo que estaban haciendo los españoles. Y es Rubén Darío el que los salva dentro de la literatura, dentro de su imaginario. Rubén Darío, un nicaragüense de América, es nuestra herencia de América. Es Rubén Darío quien los salva, y bueno, quisiera hablar de eso. Entonces ojalá y pues puedan acompañarme, ojalá les gusten estos temas de literatura que en lo personal a mí me gustan. Voy a estar haciendo mucho énfasis en los géneros. Si ustedes me siguen, pues vamos a estar hablando de los géneros literarios, sus características. Si ustedes quizá tengan algunos elementos más para que el día o conforme vayan leyendo ustedes también a su ritmo, pues puedan entender cómo es que se van catalogando los géneros literarios. Entonces vamos a hablar desde la Edad Media, el Renacimiento, el Barroco, el Neoclasicismo, el Romanticismo, después del Romanticismo, el Realismo, el Naturalismo, el Modernismo, generación del 98, generación del 27, posguerra, y bueno, yo creo que hasta ahí paro para después irme a lo que es la literatura latinoamericana. Pues bueno, muchísimas gracias por estarme acompañando en este video. Muchas gracias a todos los que mandaron por ahí algún saludo. No me queda más que decirles adiós.